Una de las dudas que siempre se mantiene con Jesús es qué ocurrió con él en el periodo desde la edad temprana hasta su comienzo del ministerio alrededor de los 30 años. Después de los 30 años hasta su muerte, 33 años, se conocen porque están los discípulos y están todos los que ellos escribieron del maestro. En los comienzos también hay historias familiares, el hecho de que Jesús se perdiera en el templo, se conocen algunas, muy pocas cosas, pero se pueden conocer algunas cosas. Y es un lugar común creer que desde esos 10, 11, 12 años hasta los 30 años, Jesús no tuvo necesidad de hacer nada. Jesús pudo haber vivido como una persona normal, digo vivido porque no quiero decir que haya sido una persona normal, pero no hubo necesidad de preparación. Jesús como maestro espiritual, Jesús como guía de fe, definitivamente, por muy especial que haya sido como lo fue, tuvo que haber tenido una necesidad de desarrollar su humanidad dentro de la espiritualidad. Por supuesto, por muy hijo de Dios, por muy engendrado por el Espíritu Santo que haya sido, Jesús tenía humanidad y esa humanidad se tiene que haber desarrollado hacia una espiritualidad. O sea que en ese tiempo, desde la temprana edad de Jesús hasta los 30 años, Jesús tuvo necesariamente que verse involucrado en un proceso de crecimiento espiritual también. A lo mejor pudieran preguntar dónde está escrito eso, pero me voy a referir a las mismas escrituras de alguna manera. Fíjense que Jesús como próximo Mesías, antes que fuera declarado como tal, todo el pueblo de Israel y todos los pueblos alrededor esperaban la venida del Mesías. Una de las primeras ocurrencias de Jesús es en el momento del bautizo por Juan Bautista en el río. Ahí el mismo Juan Bautista hace un reconocimiento que creen muchas personas y que Jesús de alguna manera desmiente. Juan Bautista le dice a Jesús, cuando Jesús le pide que lo bautice, que quién es él para. Casi que Juan Bautista le dice, pero tú no necesitas de esto. Y Jesús le echa el primer regaño y le dice que lo haga porque es necesario que se cumpla el bautizo. Independientemente si la gente creía que lo necesitaba o no, Jesús tenía que someterse a un proceso que está enmarcado en un proceso de adopción de doctrina espiritual, un proceso de crecimiento espiritual. Entonces Jesús allí es el primero que dice, mira, por muy especial que yo soy, yo tengo que pasar por el mismo proceso que las personas pasan. Después, por supuesto, empieza a predicar, empieza con sus discípulos, y antes o después Jesús se ve sometido nuevamente a otro proceso que son los 40 días en el desierto, donde se dice que fue tentado por el diablo por la mala conciencia. Ese nuevamente es un proceso de crecimiento espiritual que Jesús tuvo que cumplir. Después de eso, por supuesto, que Jesús se veía el continuar de lo que a él iba a tocar como Mesías. Entonces, si de los 30 años a los 33 años Jesús asumió que él estaba en un proceso, muchas veces cuando se refería a su muerte él decía que todavía no venía, pero cuando se acercó dijo que sí. Jesús se asumió en un proceso. Es normal que en los años, desde temprana edad hasta los 30 años, Jesús haya venido sometiéndose también a un proceso de crecimiento espiritual. No es normal, es indispensable, ¿okay? Porque la divinidad de Jesús se tenía que manifestar en su cuerpo físico, en su cuerpo humano. Y eso tiene que realizarse únicamente con un crecimiento espiritual. Muchas personas y muchos hinduistas así lo afirman, que Jesús pasó parte de su tiempo en la India. De hecho, digamos que hay unas referencias de que en Cachemira, una de las ciudades en la India, está el lugar donde habitó Jesús por muchos años. ¿Okay? Digamos que los hindúes lo saben y parece que nosotros los cristianos no. Y hay otras referencias menores de Jesús recibiendo enseñanza en Egipto. ¿Okay? Si creemos que la primera estadía de Jesús escapándose de la muerte cuando joven fue hacia Egipto, y allá pasó algunos años, no es descabellado pensar en que Jesús empezó sus inicios de crecimiento espiritual o de intención de crecimiento espiritual en Egipto.
Cuando uno ve la doctrina cristiana mística y cuando uno ve la parte mística egipcia, uno empieza a ver similitudes que pudieran dar a pensar que eso fue así, que mucho de lo que Jesús aprendió pudo haber venido de Egipto. De la misma forma, cuando uno ve parte de la filosofía o de la religión hinduista, uno ve muchísimas similitudes, llega a ser hasta preocupante para muchos cristianos ver muchas similitudes hinduistas en nuestra doctrina cristiana. Entonces, viendo simplemente esas similitudes, observando que en las escrituras que tenemos como oficiales, el mismo Jesús muestra la importancia del verse sometido al proceso que tiene que ocurrir, un proceso de asumir su espiritualidad. Por supuesto que Jesús en la juventud tuvo que someterse a ese crecimiento espiritual.